Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. En el episodio pasado pudimos hablar con Cristian, así que si no lo escuchaste te sugiero que lo puedas hacer porque estuvo buenísimo y todo el que lo escuchó me escribió, la mayoría me escribieron que estuvo muy bueno, así que evidentemente estuvo muy copado. Y hoy quiero hablar de un tema que, bueno, es bastante particular, porque todos en algún momento nos sentimos detenidos. Tal vez en los podcasts anteriores o en los episodios anteriores fuimos hablando de cómo descubrir el propósito, cómo hacer, cómo encontrarnos, y fuimos viendo, y tal vez hay muchas personas que ya lo tienen descubierto a esto y que quisieran ya estar haciendo aquello que entendieron que tienen que hacer, pero por alguna razón están detenidos. Yo creo que a nadie le gusta estar detenido. Ya el hecho de estar, no sé, frenado, sobre todo con la ansiedad que manejamos hoy, ya esperar un semáforo en un contexto normal, ¿no? Porque hoy muchos no podemos salir de casa, pero sí esperar un semáforo o incluso esperar los segundos del microondas, es como que queremos, abrimos antes, ¿no? Y nos cuesta esto de estar detenido, de estar esperando. Ya vamos llegando a nuestra casa y sacamos la llave del bolsillo unas cuadras antes y todavía nos falta un montón para llegar. No sé si son de esos, pero yo sí, es porque me gustaría ir más rápido, me gustaría que todo pase un poco más rápido, como pasa en mi cabeza. Bueno, un poco eso es la ansiedad, ¿no? Que la cabeza o los pensamientos van más rápidos que las acciones. Y bueno, un poco hoy quería hablar de esto, de por qué estamos detenidos, porque a nadie nos gusta estar detenidos. Y no tiene que ver con ganas, porque todos tenemos ganas de avanzar. Tampoco a veces tiene que ver con tiempo, porque tal vez hoy más que nunca, o menos que nunca, no sé cómo es tu caso, pero tenés tiempo, pero, pero no lo puedes desarrollar, no puedes avanzar en lo que tenés ganas. Y tampoco se trata de capacidades, porque tal vez tenés capacidades, ya descubriste para dónde, pero no podés avanzar. Yo veo que hay diferentes dones que las personas pueden tener, o capacidades que son específicas, que voy a nombrar algunas, pero tal vez vos te puedes sentir identificado o identificada con otras. Por ejemplo, el servicio. Hay personas muy serviciales, que les encanta servir y atender a otros. O hay personas que tienen mucha capacidad para dirigir, para coordinar, otros que pueden aconsejar, que incluso aconsejan a personas tal vez más grandes o que tienen otras capacidades, pero las aconsejan y te dicen una palabra que te da dirección y esas personas son muy buenas aconsejando y dando consejos o opiniones a otros, ¿no? O personas muy buenas en administración de negocios, de recursos, pero también de tareas, de personas, o alguien que tenga la capacidad de, por ejemplo, de la generosidad, que, que le gusta ayudar y dar y compartir. Bueno, hay varios dones y varias capacidades, pero ¿por qué si ese deseo que uno tiene, porque esas capacidades vinieron de parte de Dios y tenemos ganas de ejecutarlas, por qué a veces estamos detenidos y no podemos explotar el potencial? Hay dos cosas, dos grandes puntos que quiero que veamos hoy. El primero es que si vos capaz descubriste tu potencial, descubriste tu propósito, tenés ganas, tenés tiempo, tenés las capacidades, pero no lo podés ejecutar, puede ser que no sea el tiempo. Porque cuando no es el tiempo y uno lo quiere hacer, igual hay cosas que no cierran, porque todo lo que, el propósito que tengamos en nuestra vida también tiene un tiempo, que no empieza en cualquier momento. O sea, hay un espacio y un tiempo específico, pero nosotros solemos apurarnos, desde que descubrimos algo ya lo queremos implementar, y no es tan así. Por lo general, desde que tenemos luz o una revelación acerca de algo hasta que lo podemos ejecutar pasa un tiempo. Y en ese momento es cuando estamos con toda nuestra fuerza queriendo forzar para poder hacerlo y las cosas no se dan. Tal vez a veces falta madurez, o a veces falta adquirir más experiencia, más conocimiento o conocer a otras personas que te van a ayudar a cumplir eso. Entonces es importante ver esto. Y en realidad si no es el tiempo, por más que hagas lo que hagas, en realidad no lo vas a poder hacer o desarrollar a eso con todo el potencial. Y en realidad es que estás en proceso y estás en espera o estás en preparación. Y está la historia de Moisés, que me gusta, porque ustedes saben, Moisés fue el que liberó al pueblo de Dios, el que finalmente hizo que el pueblo de Dios saliera de la esclavitud de Egipto.
pero la Biblia nos relata un tiempo antes de que esto en efecto sucediera, él vio la opresión que recibía un israelita por parte de un egipcio y entonces quiere entrar a defenderlo y en esa defensa que él ejecuta termina matando al egipcio y tratando de ocultar eso. Y ahí podemos ver que él ya en su interior él sabía que iba a ser el libertador. Evidentemente algo ardía en su corazón de querer defender al pueblo de Dios de los egipcios, pero no era el tiempo. Y por no cumplir o no esperar el tiempo perfecto, fue que aún eso hizo más larga la espera, porque a partir de ahí él se sintió tan culpable y se retiró, dice que pasó mucho tiempo en un desierto, hasta que Dios después lo vuelve a hablar y lo vuelve a encomendar a que haga finalmente lo que hizo. Entonces tenemos que tener cuidado de tener que entender esto. Si no lo estás pudiendo hacer, no lo estás pudiendo desarrollar con toda tu fuerza, tal vez no es el tiempo. Y en ese tiempo no hay mucho que puedas hacer más que seguir creciendo, seguir preparándote y entender que es un proceso. Y no estás detenido, sino que simplemente estás en espera o estás en ese proceso de aprendizaje. Y adelantar el tiempo lo único que hace es alargarlo. Porque seguramente terminas haciendo esto, pero más adelante y nada, hay sufrimiento por medio y por ahí se puede estirar la cuestión. Segundo, si vos ya entendés lo que tenés que hacer, ya tenés las ganas, tenés el tiempo, las capacidades, ya entendés qué es el tiempo, que ves que algunas cosas se cerraron como que ya querés arrancarlo, o tal vez lo intentaste poner en marcha tu don o tu capacidad, pero fuiste detenido, hay un segundo punto y este es que se ordenó que se te detenga. Se ordenó de algún lugar del infierno, literal, para que vos seas detenido. Porque la esencia del enemigo es detener, es destruir. Él vino para robar, matar y destruir. Entonces, él emplea todas sus fuerzas en detener la obra de Dios. Y si Dios puso algo en vos, el enemigo es el primero que va a querer detenerlo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de situaciones o de personas, a través de frustraciones, de fracasos, de engaños, a través de cualquier cosa que a vos te debilite en el punto o en ese don que Dios te dio. Yo me acuerdo de una experiencia que tuve. Yo tengo algunas capacidades como para coordinar o para dirigir equipos que tienen que ver con el liderazgo y en una etapa de mi vida tal vez no tenía tanta experiencia, pero sí era a la vez que estaba dirigiendo un equipo y estaba liderando con alguna responsabilidad que antes no la había tenido. Y me acuerdo que empezaron a pasar varias cosas y había mucha presión para con el equipo y empezaron a haber algunos problemas, algunos se fueron. Y me acuerdo que dos personas puntualmente en ese momento crítico, que yo estaba bastante colapsado y que no, evidentemente no tenía todas las herramientas para poder dirigirlo de la manera que se esperaba, dos personas vinieron y me dijeron, la primera, lo que pasa es que vos sos un tarado. En realidad esa palabra no usó, sino otra que por ahí no amerita que la mencione. Vos sos un tarado y yo nunca voy a reconocer autoridad en vos. Vos no sos un buen líder. Y la segunda persona me dijo algo similar, vos sos horrible liderando. Y nada, nunca lo vas a poder hacer. Y fue en ese momento a mí, sobre que teníamos una situación y yo veía que estábamos complicados, esas dos personas, realmente, en realidad no las personas, porque en sí son personas que emiten su opinión y no siempre vienen a querer detener tu propósito. Simplemente, y tal vez están diciendo una verdad que está pasando en ese momento, pero eso el enemigo lo usa para detenerte, porque no es aleatorio el golpe, es puntualmente y va directo a eso que Dios te dio. Entonces es una clave poder descubrir que donde sos atacado es en algo que no es aleatorio, no es random, es algo que Dios puso en tu vida. Entonces por eso digo que se ordenó que sea detenido, se ordenó que vos estés detenido. Entonces es espiritual, ya no es intelectual, no es para poder razonarlo, sino que viene un ataque que viene con diferentes situaciones, pero que viene a detenerte. Por ejemplo, no sé, vos tenés el don del servicio y mucho tiempo serviste, pero en un momento te sentiste usado. Y ese sentimiento y esa acción de la otra persona que estuvo mal,
a vos te detiene para que nunca más hagas tu propósito. Y vos te retirás y no querés servir, no querés ayudar a nadie. Aunque tu corazón lo anhela y aunque vos te morís de ganas de servir a otros, hay algo, una lastimadura un ataque o un menosprecio o un no haberte tenido en cuenta que te detuvo. O tal vez un líder emitió cierta palabra sobre tu vida que te detuvo. Y en realidad el líder, más allá de que puede ser culpable o cualquier persona o cualquier situación, en realidad lo que está buscando tenemos que discernirlo espiritualmente. Es algo que vino a detener toda nuestra vida. Capaz tenés capacidades para dirigir y en un momento estuviste dirigiendo, pero no cumpliste los objetivos y no pudiste y te frustraste y tuviste que abandonar ese equipo, o el equipo te abandonó a vos, o nada, no se cumplió el objetivo y todos se frustraron. Y eso te detuvo, como me pasó a mí. Por un tiempo estuve detenido diciendo, bueno, esto que yo creía que tenía en realidad capaz que no lo tengo. Yo creía que podía liderar y la verdad es que no. Pero después, meditando y escuchando la voz de Dios, me di cuenta de que ese ataque había sido muy certero y que iba a tener que prestar atención porque en esas áreas que yo tengo como fortalezas, y no fortalezas de Adrián, sino fortalezas de parte de Dios, son los que el enemigo va a querer frenar. Capaz tenés la capacidad de administrar. Y administraste recursos o iniciaste negocios que fracasaron y que no dieron el fruto que esperaba y pusiste en duda eso que Dios te había dado. O capaz sos muy generoso de querer ayudar con dinero, con tiempo, de diferentes situaciones, suplir necesidades de otros y te estafaron y eso hizo que vos te detengas. Decime en qué área fuiste atacado y te voy a decir que ahí estaba el propósito de Dios. Pensá en dónde fuiste tan lastimado que nunca más quisiste tener que ver con eso. Ahí estaba el propósito de Dios escondido y tal vez este podcast te ayude a tener luz de ese momento, para que puedas levantarte y que puedas realmente ejecutar. Y me acordaba también del momento ese en el que Jesús estaba siendo bautizado y se abre el cielo y baja una voz, o se escucha una voz, y baja una paloma que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Era el Padre hablando acerca de su Hijo. Este es mi Hijo amado. Lo declaró públicamente y no hubo dudas. Pero momentos después, cuando Jesús va al desierto a ser tentado, cuando el enemigo viene le dice, a ver, si vos sos hijo de Dios, convertí esta piedra en pan. Porque Jesús tenía hambre, ¿no? Pero fíjense que lo que había sido declarado por Dios sobre la vida de Jesús, que era el Hijo amado, a ver, si hay alguien que es el Hijo de Dios, era Jesús, ¿no? O sea, no había dudas. Más allá de esa voz, Jesús vino como enviado de parte de Dios y era realmente el Hijo de Dios. Y el enemigo, que en esencia es destructor, viene y lo pone duda sobre eso que Jesús ya tenía en su corazón y que todo el mundo lo pudo ver, que no había dudas. Pero le dice, si sos hijo de Dios, a ver vos, a ver vos. Entonces esto nos puede pasar y esa voz viene a menudo a nuestra vida, a ver vos que sos líder. A ver vos si en realidad tuvieses la capacidad de servir, a ver si vos tuvieses la capacidad de administrar, no sé, y te siembra duda de algo que vos ya sabés que te fue dado por Dios. Entonces, eso hay que atacarlo espiritualmente y hay que verlo de esa manera. No hay otra manera, no hay una manera intelectual. Lo que Dios pone en tu vida va a ser atacado. Así seas Jesús mismo y Dios mismo diciéndote que sos su Hijo amado, alguien va a venir a cuestionar si realmente sos el Hijo de Dios o no. Entonces tenemos que callar en este tiempo esas voces que nos hablan y que simplemente nos detienen. Para poder, sobreponernos y poder hacer lo que, ejecutar ese don que está en nosotros. Porque así como la esencia del enemigo es la que dije, la esencia de Jesús es que vino para traer vida y traer vida en abundancia, para que nosotros podamos ejecutar todo lo que Él puso en nosotros. Él puso ese deseo de querer hacer algo y puso también el hacer. Él pone el querer como el hacer, según su buena voluntad. Entonces, si Él puso algo en nosotros, no hay nada que nos pueda detener y nadie ni nada nos debería detener. Incluso las situaciones o las palabras más dolorosas que nos han tocado vivir o escuchar. Y una última cosa, no es con ejército. El don de Dios no se ejecuta con tu fuerza solamente, es con su espíritu, no es con ejército ni con espada, es con su espíritu. Entonces tenemos que conectarnos a la fuente para poder ejecutar. Si estás detenido demasiado tiempo,
en algo que ya sabes que tenés que hacer y que ya entendiste, es momento de estar activo. Es momento de no detenerte, de dejar atrás, de sacudirte el polvo, de sanar la herida, de perdonar, pero tenés que avanzar. Porque la otra persona o la otra situación ya pasó y no está sufriendo. El único que está detenido y está sufriendo por esa pausa sos vos. Entonces tenés que avanzar. Y te digo que si ya lo hiciste tantas veces, pero tantas veces fracasaste, hay una última vez, una vez más que tenés que hacerlo. Y hacé como Pedro, que era pescador y que él sabía dónde tirar la red, pero tantas horas estuvo sin pescar que volvió frustrado. Y Jesús le dice, volvé a tirar una vez más, esta vez en mi nombre. Y tenemos que hacer esto, tenemos que volver a activarnos en eso que fuimos detenidos, porque no es una cuestión de que a vos te pasó, es que se ordenó que estés detenido. Y no le podemos dar el gusto al que vino a destruir todo lo que Jesús puso en marcha. Me gustaría que puedas meditar en esto y que también puedas compartirlo. Como siempre digo, si hay alguna persona que vino a tu mente en este momento, que lo puedas compartir. Está buenísimo que podamos compartir con otros lo que nos viene al corazón. Y una cosa más es contarles que el podcast en realidad venía siendo cada semana, pero a partir de ahora va a ser cada 15 días. Cuando empezó la cuarentena dije, bueno, la cuarentena, no voy a tener tantas ocupaciones, pero la verdad es que últimamente vengo con muchas cosas y me gusta darle el tiempo que se merece a este espacio, así que a partir de ahora va a ser cada 15 días. Me gustaría que si hay ciertos temas que vienen a su mente que les gustaría que yo los desarrolle o los charlemos, que me los manden, que me escriban y así los vamos charlando para las próximas veces. Gracias a todos por haber llegado hasta acá, les mando un abrazo grande a todos y nos vemos en cualquier momento, en el próximo episodio.